Bueno, buenos días. Dios mío. A mí cuando me presentan así, a mí como que me dan nervios. Y cada que me preguntan, y lo decía cuando hice el lanzamiento del libro acá en Colombia, eh, si me daba miedo hablar en público, me preguntó un docente. Claro, soy humana y cada que cojo un micrófono me da nervio, es normal, porque eso indica que soy humana. El día que no sienta nervio, ese día estoy muerta. Entonces, hay cosas que nosotros definitivamente las satanizamos un poco y creemos que es que los que estamos acá adelante no padecemos, no sufrimos, ¿verdad? Pero sí, todos tenemos sufrimientos y padecimientos. Pero bueno, después de esa tremenda presentación, ¿qué puedo decirles yo? Más que psicóloga clínica y administradora pública, que también soy, yo soy la gerente de una empresa iberoamericana en salud mental que Dios ha puesto en mis manos. Y menciono a Dios porque yo sí creo definitivamente que la ciencia la hizo Dios. Y que, como se lo explicaba a alguien, el día que de mi boca no aparezca ese ser, dejo de ser Cecilia. Porque gracias a ese ser soy Cecilia. Entonces, cuando me meto en este mundo de las neurociencias, yo fui directora de salud mental de Santander. Y les cuento una anécdota. Yo siempre había querido venir al Colegio La Libertad, siendo directora de salud mental. Era como un anhelo que había en lo más profundo de mi corazón. Y ayer cuando venía, hasta las lágrimas se me salieron. ¿Saben por qué? Porque a veces uno cree que Dios no tiene en cuenta los pequeños detalles. Y Él sabía que hace 10 años atrás yo quería venir a este escenario, pero nunca pude. Siendo directora de salud mental de Santander, nunca pude. Pero hoy, si Dios me trajo de tan lejos, de Guatemala, hasta aquí, es porque algo quiere que aprendamos todos juntos, ¿verdad? Y bueno, yo siempre me gusta cortar el hielo, quiero que se pongan un momentico de pie, que se suelten los bolsos, los celulares. Sí, yo no quiero, quiero que se sientan bien cómodos y, ok, bueno, no sé cuál fue el cambio, pero está bien. Vamos a cerrar los ojos un momento. Yo quiero que cerremos los ojos, que respiremos profundo un momento, tome aire por su nariz y bote por su boca. Tome aire y bote por su boca. Y ahora va a pensar un momento en sus hijos. Yo quiero que piense cada uno de ustedes en sus hijos. Piense en cada uno de los talentos que tiene su hijo, en esas habilidades que tiene su hijo. Piense por un momento. Ahora quiero que vea las no habilidades, las situaciones difíciles que vive con su hijo. Mírese a usted los momentos en que ha tenido discusiones con sus hijos. Mire esas escenas un momentico ahí en su cabeza. Tome aire, bote por la boca. Piense en las palabras que usted todos los días le dice a sus hijos. Piense por un momento las cosas que sus hijos no le comentan a ustedes. Y por último, quiero que piense en este momento, si usted muriera hoy, ¿qué cree que dirían sus hijos de usted? Imagínese ahí en el féretro y piense, ¿qué dirían sus hijos de usted? Abran los ojos, desen un abracito ahí entre todos, abrácense, abrácense ahí, abrácense. Pueden sentarse. Muchas gracias.
No quiero que estén llorando, no, mentiras. Quiero que si tienen ganas de llorar, que ya es normal en todos los escenarios donde estoy, lo hagan. Este es el espacio para desahogar las emociones, porque hay cosas que estamos cargando nosotros desde lo más profundo de nuestro ser y tenemos un peso aquí detrás de una responsabilidad que nadie nos ha enseñado a llevar, y es la crianza. Y nosotros mismos no sabemos siquiera cómo ser padres. Y es lo primero que yo quiero que analicemos. Y esto lo hago desde la motivación. Yo escribí un libro, estoy recién, 3 meses de estarlo, estoy en la gira académica, se llama Psicopatía de la Corrupción. Y voy a hablarles hoy de un brazo de ese libro que tiene que ver con la primera infancia y con la crianza. Porque cuando a usted le preguntan, cuando su hijo fracasa, si usted es el responsable, ¿usted qué piensa? Si su hijo fracasa, ¿usted es responsable o no es responsable? Quiero decirles que sí. Tenemos una enorme responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Y se nos ha enseñado que los hijos son como un pedacito de barro que se moldea, y realmente los hijos no son un pedacito de barro que se moldea. Los hijos son una semillita, un arbolito, el cual usted tiene que cuidar, tiene que regar y tiene que fortalecer. Y entonces cuando nosotros nos hablan de ser padres, nadie nos enseñó. Y la primera estructura que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, el hecho de ser padres, ¿saben cuál es? La forma en que nos educaron a nosotros mismos. Y qué grave esto, porque si somos hijos de producto de un abandono, nosotros vamos a estar criando desde nuestra herida del abandono. Y si nos criaron desde la traición, vamos a estar criando a hijos desde la traición. Y si nos estamos educando o nos dieron duro de pequeños, nos maltrataron, nos abusaron sexualmente, ¿saben desde dónde vamos a estar criando? Desde nuestra propia herida emocional, pero no desde la realidad de lo que debemos hacer. Entonces, ahí en la crianza, voy a pedirte, bueno, ahí está la presentación, pero realmente les voy a ir hablando de todo lo que está en la presentación, así de esta manera, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos fracturas emocionales que se derivan precisamente de que cuando fuimos pequeños, nadie nos educó, nadie nos protegió, nadie nos cobijó, nosotros vamos creciendo con esas falencias. Entonces les voy a poner un ejemplo. Papá y mamá, ¿sí? Me abandonó papá. Papá me dejó, se fue con otra, ¿sí? Y dejó a mi mamá sola. Siendo yo una pequeña niña o un pequeño niño, ¿qué sucede? Se abre una herida de abandono. Entonces, esa herida de abandono va creciendo conmigo. ¿Y qué sucede cuando soy adulto? Mi cerebro lo relaciona con un apego ansioso. Entonces, ¿yo qué hago cuando soy adulto, cuando me han abandonado? No quiero que nadie me abandone. Entonces yo empiezo, no me dejes, tengo una relación, no me vayas a dejar. Tú sabes que te amo, ¿por qué no me escribes? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás aquí? Pero ¿por qué no me escribes? ¿Con quién andas tú? Y las personas creemos que son comportamientos celotípicos o que la persona está obsesionada con la otra, pero es mi niño interior que está gritando que no quiero volver a ser abandonado. Y entonces lo relaciono con un apego ansioso. Miren qué interesante esto, y esto es desde las neurociencias. ¿Y qué sucede entonces? Me encuentro con alguien que tiene un apego evitativo. ¿Y qué pasa con el apego evitativo? Un niño que cuando estaba pequeño, el papá lo callaba o la mamá lo callaba, no digas nada, no hables nada, váyase, quítese de aquí, no se achute. Bueno, no sé si acá dicen también chute, pero es una palabra muy común, o sea, no se ha metido. O ese profesor que le dice al estudiante, deje de molestar tanto. Vamos formando en el niño
heridas de rechazo. Entonces, cuando yo crezco, tengo miedo a ser rechazado. Entonces, como tengo miedo a ser rechazado, genero un apego evitativo. ¿Y qué es un apego evitativo? No me gusta que me digan tantos te quiero, yo soy una persona poco emocional, porque yo me pongo un mecanismo de defensa para que nadie me haga daño, para no volver a ser rechazado. ¿Y saben qué es lo más tenaz? Que se junta un apego evitativo con un apego ansioso. Qué complicado. Porque entonces el apego ansioso quiere que el del apego evitativo le diga, te amo, estoy contigo. Y el apego evitativo, no, 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 eso me asfixia. Esta mujer es qué controladora, este hombre qué controlador. Y todo lo estamos mirando desde el escenario de la vida adulta, igual que la corrupción. Todo lo miramos desde la vida adulta, pero no entendemos que la fractura se gesta en la primera infancia. ¿Qué pasa en una primera infancia que se fractura de esa manera? Hay 3 vínculos dentro de nuestro cerebro. Uno que es el neurobiológico, otro que es el sistema límbico a través de la amígdala cerebral y otro que tiene que ver con la corteza frontal y prefrontal, que tiene que ver con la espiritualidad. Si yo no tengo en la infancia esas 3 cosas definidas, yo crezco con una fractura emocional. Y esa fractura emocional hace que yo sea propenso a ser un psicópata o a ser un corrupto. Entonces, ¿el problema está en la vida adulta? El problema está en la primera infancia. ¿Y quiénes somos los responsables de esa primera infancia? No, es la escuela. No, los responsables de la primera infancia de un niño somos los padres. No es la escuela. La escuela tiene una responsabilidad de educar a nuestros hijos y esa educación va dentro de la neurobiología, es decir, es parte de lo que el sistema de vida nos permite. ¿Qué es la neurobiología o cómo se desarrolla en la primera infancia? A través de la nutrición, alimentando bien a su hijo. Cuando usted le da, perdónenme, Coca-Cola a su hijo pequeño, dulces a su hijo pequeño, usted lo está matando. Usted lo está condenando a tener una enfermedad más adelante. Ay, no, no, doctora, pero es que un dulcito eso no le hace daño. Pues sí le hace daño cuando esté adulto porque va a ser diabético. ¿Por qué mejor no le das una fruta? Una manzanita. Entonces, la educación, el sistema educativo entra dentro de la neurobiología. Es decir, yo cuido a mi hijo, lo llevo al colegio, en el colegio me lo van a educar. ¿Para qué? Una formación académica. Pero la formación más importante que tiene un niño no se la da la educación en el colegio. La formación más importante parte del sistema límbico y de las cortezas prefrontales. ¿Qué quiere decir esto? El sistema límbico es donde están las emociones, la amígdala cerebral. ¿Cómo hago yo que mi hijo gestione sus emociones en mi casa? Pero es que mi hijo no puede gestionar emociones si yo no las he gestionado. Si yo estoy cargando con mi propio dolor y mi propio sufrimiento. ¿Me hago entender? Usted no puede orientar a alguien si usted está ciego. Si usted no saca lo que a usted le duele, que viene cargando su niño infantil, por más que usted quiera, usted lo que está haciendo es una proyección espejo con su hijo, donde usted, su hijo, es usted. Y entonces usted todo lo que relaciona con su hijo es precisamente lo que quería que hicieran con usted. Pero es que ese no es usted, ese es otro ser humano, que viene con otro tipo de características, con otro tipo de dotaciones. Es que yo quiero que mi hijo sea abogado, pero es que el niño no nació con ese don de ser abogado. Él quiere ser ingeniero. No, es que doctora, yo me estoy matando la vida porque él sea abogado. No, tu hijo va a ser un fracasado total si sigue haciendo eso. Más bien dedícate tú al derecho. Estúdialo. Porque al final eras tú quien querías eso. No el niño, no el adulto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero que entendamos hoy, no?
Yo no he visto pasar las diapositivas, pero lo primero que quiero que entendamos hoy es que tenemos que sacar lo que tenemos dentro nosotros. Yo quiero que por un momento usted piense qué cosas le dolieron a usted de la infancia. ¿Qué hicieron sus papás que le dolieron? ¿Le pegaron? ¿Lo abusaron? ¿Lo maltrataron? ¿Le dijeron no sirves para nada? Porque qué poder tienen las palabras de nuestros padres en nuestra vida. La palabra de un padre en nuestra vida llega directamente a nuestro sistema límbico y nuestro inconsciente lo guarda durante toda la vida. Es que no lo hizo cualquiera, lo hizo quien yo más confío, en quien yo más quiero. Entonces, lo primero que tenemos que saber en esta crianza transformadora es que si tú quieres que tu hijo cambie en casa, primero tienes que cambiar tú. Y cambiar significa tener la capacidad de autogestionarse, de automirarse y decir, esto me afectó en mi vida y me está doliendo todavía. Me sigue doliendo, camino con este dolor y tengo que trascenderlo, porque el problema es que inconscientemente lo estoy reproduciendo con mis hijos. Es que yo tengo un hijo muy rebelde. No, tienes un hijo que no ha hecho autogestión. ¿Pero por qué? Porque tú no te has autogestionado. Entonces, primer paso para esta crianza transformadora, reconocer que tenemos un problema como padres, que no lo estamos haciendo bien, pero no porque no queramos, sino porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, lo primero que usted va a hacer cuando llegue a su casa hoy, sentarse solo. Sus espacios solo son tan importantes todos los días. Y ahí donde usted está solo, empezar a escribir qué me dolió a mí de la infancia, a mí como padre. Me dolió que mi mamá me mandara a callar, me dolió que mi mamá me obligó a casarme, me obligó que mi papá me tocaba, me obligó que mi papá me golpeaba. Autogestión. Una vez ya nosotros tenemos identificado eso como padres, nosotros inmediatamente tenemos que mirar cómo eso nos sigue gritando siendo adultos. ¿Será que yo tengo apego ansioso? ¿Será que yo soy un apego evitativo? Cuando a veces el niño se le acerca, te voy a dar un beso. Ay, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué tanta melosería? Apego evitativo. Porque tenemos miedos. Nuestro niño interior tiene miedo. Entonces, cuando ya nosotros determinamos qué tenemos, qué estamos desarrollando, ahora sí nos vamos para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo eso los ha afectado a ellos? Entonces sale nuestro hijo un día cualquiera con los amigos y entonces nosotros empezamos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mándame fotos. ¿Por qué estás con fulano? ¿Y esa muchachita de a dónde? ¿Quién es ella? ¿Qué hace? Ponte el condón, que no sé qué. Apegos, apegos, apegos. Y lo que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos son apegos seguros. Usted le está transmitiendo sus heridas a sus hijos y por eso sus hijos siguen siendo hijos heridos. Y cuando llegan a las instituciones educativas, encontramos que los docentes están con niños que están llenos de heridas. Y entonces cada niño va a reaccionar diferente porque en sus casas está viviendo una situación diferente. Y entonces las emociones hay que gestionarlas. Los niños tienen que llorar, los niños tienen que sentir. Hace 2 días una amiga me llama y me dice, tengo un problema muy grande con mi hijo. No sé qué hacer, doctora. O sea, ya me he sentado a hablar, le he dicho y es una actitud horrible. Yo dije, ¿sabes qué? Tranquilízate. Ya no hables tú. Necesitas escucharlo. Deja que sea él el que hable. Deja que sea él el que te diga qué no le gusta de ti y ten la suficiente humildad de no decir nada hasta que él desahogue todo lo que siente contra ti. Y ten la suficiente humildad de no refutarle diciendo, es que eso no es así. No. Deja que se desahogue.
Porque los hijos a veces tienen guardados unos dolores impresionantes que nosotros como padres les hemos causado. Pero le da miedo decirle a la mamá o al papá lo que sienten porque te pego si me lo dices, ¿sí? Y si es acá en Santander, estoy en la jeta, ¿sí? Así hablan acá en Santander. Qué emoción ni qué nada, ¿usted por qué va a hablar? Sí, yo recuerdo, fueron 12 años que duré acá. Y quizás ese hijo lo que quiere es expresar, que tú le des la oportunidad de ser escuchado. Pero si todo el tiempo estás hablando, si todo el tiempo estás regañando, él todo el tiempo va a estar con un mecanismo de defensa, de prevención. Porque dice, con ella no se puede hablar. Es que con mi mamá no se puede hablar. Me prefiero hablar con mi papá. Porque el pobre papá se queda callado de todo lo que la mujer le dice. Y entonces, no, me voy para donde mi papá mejor. Que mi mamá habla mucho. Pero no es que la mamá hable mucho, es que la mamá tiene apego ansioso. Y lo que trata de decirle al hijo es, no quiero ser abandonada. No quiero que me dejes porque te amo tanto, que eres lo más importante de mi vida, pero se lo estamos diciendo de una manera equivocada. Y es lo que no entendemos. Y entonces este hijo en este sistema límbico tiene emociones, rabia, molestias. Y yo le decía a ella, escucha a tu hijo. Y luego me llama otra persona y me dice, tengo a mi niña de 3 años que hace unas pataletas impresionantes, tuviera, ya no sé qué hacer, la cojo, le doy duro y ya yo no sé qué hacer con esa niña. Y yo le dije, ¿de quién es el problema? ¿De la niña o tuyo? ¿O cómo así? Cuando ella hace la pataleta, ¿quién se altera? ¿La niña o tú? Yo. ¿Quién tiene entonces el control? Yo. ¿Qué debo hacer entonces? Ignorar. Ella sabe que con su pataleta te está manipulando. Si yo le demuestro a un niño que eso a mí no me mueve, que no es a través de su berrinche que me altera, ¿quién gana? ¿Él o yo? Yo gano. Porque él hace el berrinche, pero a mí eso no me interesa. No va a afectar mi emoción. Pero ¿qué hacemos normalmente cuando tenemos un hijo con un berrinche? ¡Pórtate bien! ¡Que te quedes quieto! Te voy a... En la casa hablamos, en la casa hablamos. Y la pellizcada, ¿no? O los que hacemos solamente que miramos. Ya sabemos, ¿no? Lo que va a pasar en casa. Eso quiere decir que él tiene el control en el momento. Pero cuando yo ignoro esas rabietas y yo en medio de esa rabieta mantengo mi calma, le estoy demostrando a ese niño que quien tiene el control soy yo. Y que por más que haga lo que haga, eso a mí no me va a alterar. Ignorar y dejar. Se le va a quitar. Porque va a entender que no pudo manipularte. Pero si cada que él hace eso, tú te alteras, tú rebotas, tú gritas, él está ganando. Entonces hay que ayudarle a los hijos a gestionar las emociones. Y eso se hace en casa. Cuando mi hijo ve que en mi casa, cuando yo tengo una dificultad, voy a ponerles un ejemplo, estoy tratando de hacérselo lo más sencillo posible para que lo entendamos. Cuando un hijo ve que en casa no hay algo de comer, ¿sí? Se acabó el mercado y estamos sin dinero, porque eso es lo que más pasa en los hogares, sucede. Y entonces empieza la mamá, mira qué desgracia de vida la que yo tengo, esta pobreza que yo tengo y tal, y que Dios no me ama porque Dios no me responde, y viste que no hay nada. Y el hijo capturando todo eso. Todo eso. Y entonces el hijo inconscientemente dice, ¿qué Dios de malo? ¿Qué Dios tan malo? Mira, no tenemos para la comida. Lo que dice mi mamá es cierto. Mientras que hay otras personas malas que tienen todo. ¿Y sabes qué estamos ocasionando? Que los niños de hoy día no quieran saber nada de Dios. Porque si Dios hace eso con mis padres,
¿qué no hará conmigo también? Qué Dios tan malo. Pero entonces pretendemos que acá en el colegio, donde nos dan principios bíblicos, el niño se convierta. Ese colegio sí es malo. Si se dan cuenta, de nada sirve que sea un colegio cristiano, con principios, porque mira, estos muchachos cada día peor, no quieren ir a la iglesia, son unos rebeldes. ¿Problema del colegio o problema de la casa? ¿Cuántos chicos hoy no quieren saber nada de Dios por culpa de los padres? Qué diferente sería que cuando no hay nada en casa, tú te unas con tu hijo y digas, Señor, gracias. Porque en Hebreos 11 se habla de los héroes de la fe. Se habla de que, recibieron cosas, pero más abajito en un versículo dice, pero algunos fueron azotados, vivieron en cuevas, no comían. Así que mi amor, démosle gracias a Dios porque estamos pasando por el proceso de que estamos en la cueva y de que no se come. Porque es que nos pintan todo muy lindo, pero no nos dicen que también hay otro grupo que también pasó ciertas situaciones. Entonces, ahí le estoy enseñando yo a mis hijos a gestionar emociones. Y eso te lo estoy hablando desde las neurociencias. Entonces yo vengo y le digo a mi hijo, venga, hoy las cosas han estado muy difíciles, pero eso no quiere decir que siempre van a estar así. Tranquilo, sentémonos, vamos a darle gracias a Dios. Levántese con esa alegría, denle un beso, abrácelo. Eso es emociones. Cuando su hijo esté con ganas, que nos pasa a las que tenemos hijos varones. ¿Cuántas tienen hijos varones aquí? Me dirán si no, a veces no se ponen un poco como melosos con nosotras las mamás, ¿cierto? Pero canzoncísimos. Y empiezan que jale aquí, que bese acá, y uno dice, pero ¿qué le pasa? Y entonces, pero quita. No, ese hijo necesita todo el amor que tú le puedas dar. Bésalo, abrázalo. ¿Sabes qué hago yo? Les doy un tip personal, yo los canso a ellos. Ellos vienen con canzonería conmigo, yo les convierto la canzonería en 2. Ah, ¿quieren jugar? Ay, ya vamos a jugar, vamos a hacer cosquillas. No, ya no, mami. No, sí, ahorita sí, porque yo quiero. Pero no tener la actitud de paralizar las emociones. Y entonces vemos al hijo que está llorando. ¿Y tú por qué estás llorando? Seguro que esa muchachita te dejó por ahí tirado. Te lo dije, que esa no era. Yo sí le vi la cara a ella de ya tú sabes qué. Yo sabía que eso no iba a terminar en nada, mijo. Yo sabía. Y el pobre muchachito con el corazón roto. Y nosotras le clavamos la puñalada. ¿Mm? En vez de decir, ¿sabes qué? Ven acá, mijo, recuéstate aquí. Vamos a orar. Porque ahora vamos a entrar a la tercera fase, que es la espiritualidad dentro de la infancia. Y entonces usted se lo recuesta y le dice, tranquilo, todo esto va a pasar. Ahorita duele, pero va a pasar. ¿Tú crees que a él le interesa que tú le recrimines sobre el muchacho, sobre la muchacha? Tú le puedes pintar a la muchacha, al muchacho como lo peor del mundo, más lo va a querer. Porque ¿sabe qué sucede? Que nuestra amígdala cerebral está en sistema de alerta. Y entonces viene usted y lo que hace es que entre más le dicen, más el cerebro está con el deseo de saber por qué me lo están prohibiendo. Entonces, ¿qué les doy yo de consejo? Desde el punto de vista espiritual, que la mayoría de aquí creo que somos cristianos y conocemos del Señor, la oración. Uno no tiene que pelear con eso. Ellos tienen que pasar esa etapa donde se enamoran, donde lloran, donde sufren. Pero si yo le hago el acompañamiento a mi hijo en ese proceso de que él pueda exteriorizar lo que siente, mi hijo va a crecer sano. No, pero es que esa psicoorientadora del colegio no sirve para nada. En vez de ayudarme, lo que hace es empeorar la cosa. Es que esa no es responsabilidad de la psicoorientadora.
Es tu responsabilidad. Fuiste tú quien decidiste tener hijos. Por eso es importante la planificación. Porque los hijos que no son planificados son los que más sufren. ¿Y saben cuántos son los hijos no planificados? El 90% de la población. El 90% de la población no ha sido planificada. Y un hijo no planificado es un hijo que viene a sufrir de entrada. Porque si yo soy un padre que tengo mis heridas sanadas, estoy bien, yo planifico. Pero como no, que ay, estoy enamoradísima, te amo, y ay, el príncipe azul se me convirtió en sapo después que me metí con él. ¿Mm? ¿Por qué no me di cuenta? Claro que te tenías que dar cuenta, lo que pasa es que estaba dopaminado y dopaminada. Si me hago entender, tu herida infantil estaba pero feliz. Ay, es que me manda flores, es que me dice cosas lindas. Ay, doctora, me ama demasiado. No, eso no es amor, dopamina pura en el cerebro. Así como cuando tomas café, Coca-Cola constantemente. Ay, es que el de novio era la maravilla. No, te alimentaba tu dopamina, te alimentaba tu herida y por eso tú te sentías feliz. Porque estaba, ay, es que él era más atento conmigo. No, no era atento contigo. Eras tú que tenías una codependencia con eso. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros tenemos a los hijos en sufrimientos, en tristeza, no es bueno que nosotros bloqueemos eso, porque la tristeza fue hecha para eso. Las lágrimas desde las neurociencias fueron diseñadas, tienen unos elementos químicos que hacen que el cerebro se repare. Por eso usted tiene que llorar. Por eso cuando un padre le dice a un hijo, no llores porque eso solo es de mujeres, usted no sabe el daño que le está ocasionando a ese niño. Porque le está diciendo, guárdate tus emociones y guárdate tus sentimientos. Y eso es lo que no nos podemos seguir permitiendo. Y los que estamos aquí tenemos la enorme responsabilidad a partir de hoy de cambiar esas metodologías. Porque en las manos de usted sí está la seguridad y el futuro de sus hijos. Y la tercera cosa que se debe desarrollar en la primera infancia, la espiritualidad, que está en nuestro sistema prefrontal, que fue de mis tesis doctorales. Porque pararme aquí es muy fácil. Hablar con ustedes es lo más sencillo. Pero pararme frente a neurocientíficos que no creen en esto, eso es otra cosa. Y demostrarles a ellos que definitivamente cuando hay una fractura en estas tres áreas, tenemos lo que tenemos como resultado en la sociedad, eso ha sido solo Dios. Que es lo que planteo en el libro. Que es un libro maravilloso, que tiene mucho contenido ahí para que usted lo lea y lo estudie más adelante. Espiritualidad, ¿qué es eso? ¿Cómo se funciona eso en mi cerebro? ¿Eso existe? Pues sí. Es que nosotros estamos creídos que somos un cuerpo albergando un espíritu. Y no, nosotros somos un espíritu que está posicionado en un cuerpo. Que esto es terrenal y que este cuerpo terrenal va a estar siempre apegado a las cosas terrenales. Entonces, ¿qué pasa? La espiritualidad tiende a torcerse, ¿sí? Desde la primera infancia. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Darles regalos. Entre más regalos le damos a nuestros hijos, más creemos que son felices. Mi amor, te felicito. Ocupaste el primer puesto, toma este regalo. ¿Qué está alimentando usted allí? La neurobiología y dejó de lado la espiritualidad. Mi amor, qué bueno, me alegra que tengas tanta sabiduría. ¿Sabes qué? Vamos a darle gracias a Dios por esto. O a lo que usted crea. Pero si yo alimento más la parte material, ¿qué voy a tener? Hijos materialistas. Hijos que cuando usted tenga 70 años lo van a mirar así como que la atienda por allá en el sanatorio. Vamos a llevarlo para el asilo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted educó hijos que solamente piensan en su vida material.
y lo ven a usted como una cosa, como un objeto. Pero cuando yo educo desde la espiritualidad, yo me siento en lo principal. Yo me levanto todas las mañanas dándole gracias a Dios o a lo que usted crea, porque me he estado con musulmanes. Denle gracias a Alá. ¿Mm? Si me tengo que meter entre los musulmanes hablándoles de Alá para después hablarles de Jesús, bienvenido sea. ¿Sí? Pero cuando usted se levanta todos los días y usted se levanta contento, papito, Dios te bendiga, mi amor, hoy va a ser un día maravilloso. Muchacho, levántate que te cogió la alarma y no te quieres levantar y Santo Dios, qué bombardeo cerebral. Y el muchacho se levanta así como eléctrico. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Que ya es tarde. Y la ruta. Y otra. De entrada ya usted mató el día. No es posible criar con trascendencia cuando lo que estamos haciendo es intrascendente. Mi amorcito, ya son las 6. Tienes que ir para el colegio. Creo que a todos nos pasa. 5 minuticos, mami, 5 minuticos. Siento que no soy la única. Bueno, está bien, 5 minuticos. Te amo. Que la primera palabra que sus hijos escuchen al día sea ese te amo de ustedes. Cuando un hijo escucha por primer momento de su día un te amo de sus padres, no hay un te odio en el resto del día que valga. Porque él va a recordar lo que pasó en la mañana. Puede venir un compañero y decirle lo que quiera, pero él recuerda que su casa es el lugar seguro. Pero si en la casa no hay lugar seguro, si él sabe que al llegar a la casa lo van a violentar, a agredir, a dirigir, a hacer todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Levantamos el día y hay algo que hemos perdido y que hace parte del sistema espiritual neuronal. Sentarnos en la mesa en familia. Y yo no les estoy hablando de que sea una familia, papá, mamá, la forma estructural que usted la tenga. Es que no nos sentamos. Y ese momento es sagrado. Porque en la mesa tiene una significancia tan importante en los estudios. Porque es lo que te hace un círculo o un cuadradito, pero te hace sentir un sistema. Es mi conexión neuronal conjunta. Entonces yo me siento en la mesa y como con mis hijos, ¿sí? Un desayuno o un almuerzo o una cena. Pero es el momento del día donde yo agradezco. Y miren cómo nutro mi parte espiritual. Agradezco por la oportunidad de recibir un alimento. Pero nosotros somos bien mal agradecidos. Lo primero que hacemos es comer frente al televisor. Mira, acá está servido tu comida. ¡Pum! Cogió y se fue para el cuarto. Mira, y yo estoy por acá. No. Hay que sacar espacios para desarrollar la espiritualidad y eso es parte de la espiritualidad. La espiritualidad no es que tú vayas a determinadas iglesias y tú levantes las manos y Dios esté contigo, qué bonito, o que te persines y te hagas no sé cuántas. Eso no es espiritualidad, eso es religión. La espiritualidad es en casa, cuando yo transmito a mis hijos que hay alguien superior que está conmigo en todo momento. No solo en la iglesia, no solo en el colegio, en todo momento. Que en mi carro está conmigo, que en el cuarto está conmigo y que incluso cuando el papá o la mamá no estén, eso está con ellos allí. Cuando yo le enseño desde pequeño a un niño que eso es espiritualidad, él no va a tener miedo de poder hablar con Dios. Pero si yo ni siquiera sé cómo hablar con Dios, ahora imagínense cómo le enseño a mis hijos. Que se los enseñe el pastor o el director del colegio.
Es que él es el ministro ungido y él es el que tiene que hacer eso. Yo no. No, señor. Cuando tú te mueras, a ti te van a pedir unas cuentas. ¿Qué hice yo por ellos? ¿Qué les enseñé? Entonces, esas 3 cosas tienen que hacerse todo el tiempo los primeros 8 años de vida de un niño. Y si no se han hecho, hay que empezar a hacerlo. Neurobiología, sistema límbico de las emociones y sistema espiritual. Si yo fracturo una de esas 3, usted va a tener un hijo con una pata quebrada. ¿Y qué va a pasar? O su hijo es muy materialista. No, mami, es que yo voy a ser un gran abogado y entonces voy a tener casa, carro, finca, beca y voy a tener tantos millones y el iPhone 17 Pro no sé qué cosa. Y usted los oye hablando de eso. ¿Sabe qué indica eso? Que usted está alimentando la neurobiología. O sea, que usted está empoderando a su hijo en el sistema material. Pero si entonces usted tiene un hijo que todo el tiempo está agresivo, violento, es que déjame tranquilo, es que tal cosa, es que tú te metes en todo, es que tú, mami, ¿por qué me dices esto? Es que papi, tú no vales la pena. Y un hijo todo el tiempo grosero, rebelde, ¿sabe qué me indica eso? Que usted está alimentando su sistema límbico. Es decir, que usted está activando todas las emociones de él y las está haciendo de manera equivocada. O vámonos al otro extremo, entonces me encuentro el niño que todo es, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a tal cosa, vamos a tal cosa, desde lo espiritual, ¿sí? Y el niño solo se centra en que no, yo no me junto con el musulmán, yo no me junto con el ateo, yo no me junto con tal, porque no, yo soy exclusivo. Dios me ama únicamente a mí. ¿Qué me indica eso? Que yo estoy solo gestionando, alimentando esa parte del cerebro. ¿Es bueno hacer cada parte por individual? No. Precisamente lo que se busca es la integralidad de esas 3 partes. Que ese niño aprenda a que todo esto que nos rodea es valioso, pero no es lo importante. A que más que mi mamá me dé un regalo porque estoy haciendo las cosas bien, me gusta más que mi mamá me abrace. A que más que mi papá me dé la matrícula de la universidad, del colegio, me interesa más aprenderle a mi papá cómo se estructura un hombre, qué hace un hombre en su casa. Así ese joven no va a andar buscando ser un gigoló, buscando ser de estos que se meten con las mujeres adultas para tener dinero. Cuando hay un papá que le enseña a su hijo, ven acá, papito, yo quiero que hoy nos sentemos a hablar un ratico. ¿Cómo se debe dirigir un hogar? Mijo, ¿cómo se debe llevar una casa? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hombres dentro de la casa? Ah, no, pero si mi hijo ve que el papá llega, se ausenta y la mamá es la que está en todo, ¿qué creen ustedes que está aprendiendo? Entonces, la crianza transformadora lo que busca es que tú entiendas que nuestro cerebro está unido y que la responsabilidad más grande que tenemos como padres la tenemos que asumir, que todo el tiempo se la estamos dando a otro, al colegio, al prekinder, a la sociedad, pero que la responsabilidad es tuya y mía. Ahora vámonos al punto neural de esto que hablaba la doctora Patricia. La corrupción. ¿Dónde se gesta la corrupción? Me hicieron la pregunta en el lanzamiento del libro, ¿en lo público o en lo privado? ¿Ustedes qué creen? Pero es que este gobierno corrupto que me tiene al borde, que mira cómo se roban la plata, y qué gente tan mala, qué gente tan miserable que tenemos en Colombia, que ya hasta la corrupción se ha vuelto normalidad en nuestro querido país. Ah, pero ¿te acuerdas que cuando tu hijo estaba pequeño, tú ibas pasando por el jardín de la vecina y tú te robaste la florecita?
Y entonces tu hijo te dijo, pero mami, esa es del jardín de la vecina. Ay, no, es una florecita, no hace nada. O sea que el muchachito aprendió que robar no era nada. No, pero es que este gobierno es una grosería, el gobierno en diferentes países es una grosería, se nos roban la plata, mienten, qué gente tan mentirosa los políticos. Son unos mentirosos al extremo. Recuerda cuando era niño, tonto, si es fulano de tal, vi que yo no estoy. Cuidado, tú vas a decir que yo estoy aquí. Pues esos corruptos que usted ve hoy en nuestro país y en todo el mundo, porque esto no es solamente Colombia, fueron formados en casa. Ese mismo que aprendió a robarse una flor, aprendió a robarse miles de dinero cuando asumió el poder. Pero esto no solo pasa desde la política, desde nuestras profesiones, desde nuestros trabajos, estamos actuando de lo que aprendimos en la infancia. ¿Sí me hago entender? Y siempre pongo este ejemplo porque lo tengo incluso documentado en mi libro, de un estudio que hicimos aquí en Colombia. ¿Por qué los psicólogos estudiaban psicología? Y lo digo siempre porque me encanta, fue un estudio bien interesante. Porque yo tenía un grupo de psicólogas que pasaban en un solo agarra que y coge. Y yo decía, pero Dios mío, pero yo no entiendo si son profesionales del sector salud y se supone que son las que tienen que tener más manejos de emociones y tal y cual y cual. Y era una peleadera y un chisme para aquí, un chisme para acá, y santo. Yo dije, no más. Hagamos un estudio. ¿Por qué estudian psicología? Y adivinen qué. 85% de las personas que estudiaban psicología es porque tenían un trauma infantil. Entonces se metieron a estudiar psicología porque con la carrera iban a sanar su trauma. El 10% porque las familiares habían sido abusados, habían sido maltratados y ellos eran las salvadoras, el salvador del cuento. Estudian psicología para salvar a otros del dolor de infantil, ¿sí? Y solo el 5% desde la vocación. Ahora yo les voy a transmitir este ejemplo. Un psicólogo te manda a su hijo, a su hija, o usted va al psicólogo con la esperanza de que lo va a atender. Imagínese que entra usted a los psicólogos del 85%. Y entonces usted entra del 85% y usted sale, yo sé más que ese psicólogo. Ese psicólogo no sirvió para nada. No, yo soy más psicóloga que él. ¿Cierto? Sí les ha pasado, ¿verdad? Obviamente, porque están atendiendo desde las heridas propias. Entonces, cada que un paciente va o un cliente va, se activa la herida de ellos. Y entonces, ¿qué te va a orientar? De acuerdo a su herida. No de acuerdo a la profesión. Qué interesante esto. Pero esto no solo pasa en psicología. Esto pasa con derecho, esto pasa con los profesores, esto pasa. Entonces, por ejemplo, tengo una docente, ¿sí? Que es importante esto, que los colegios sean muy estrictos a la hora de mirar la salud mental de sus docentes. Y los docentes tienen una herida emocional infantil y viene el niño y les causa tremendo revoltijo. Y entonces crean el espejo, la neurona espejo, y termina él educando desde su herida. Y entonces hay el niñito que empieza, profe, 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 yo, profe, que no, que quítate de aquí. Es que ese niño, señor rector, es un muy cansón. Es un niño, ya me tiene desesperada. Y no es un niño cansón. Es mi herida que no me deja ver que yo estoy proyectando lo que hay en él, en mí. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos casos, problemas, hay que mirarlos con lupa. Porque hemos mirado que definitivamente cuando pasan estas cosas, los primeros que tenemos que sanar no somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros fuimos aniquilados en casa y nos remataron en el colegio?
Veníamos con el corazón roto de la casa y en el colegio nos aniquilaron. Tú nunca vas a servir para nada. Yo no tengo esperanza en ti, mijo. Ya me están diciendo del tiempo. Por último, ya para ir cerrando, las diapositivas van a quedar ahí, se las pueden compartir abiertamente. Siempre pueden tenerlo. Lo que yo quiero que usted entienda es que usted tiene una responsabilidad en sus manos, pero la responsabilidad más grande de esta crianza transformadora no es su hijo, es usted. El reto es usted, no su hijo. El reto es poder sanar usted, porque usted viene con dolor de atrás. ¿Sí? Si usted logra trascender usted va a tener a los hijos más exitosos del mundo. Usted va a tener a los hijos más fuertes del mundo. Pero aquí el reto es usted. El reto es poder sacar nosotros todo eso que tenemos dentro, despojarnos de eso, trascenderlo y empezar a cultivar en nuestros hijos. No es un molde, no es hacerlo a la medida suya, no. Es esa semilla regarla con amor, con paciencia, con bondad y con humildad. Porque como padres tenemos que tener humildad, capacidad de decirnos a nosotros mismos, voy a escuchar incluso lo que no quiero escuchar, lo que me duele de mis hijos. Y también humildad para pedir perdón. Porque es que a veces les hemos dado muy duro, a veces los hemos herido mucho y creemos que solo con ya se pasó la cosa y no sucedió nada. Ay, muchas gracias. Se pasó la cosa y no pasó nada, ya se solucionó. No, tu hijo está cargando eso en su corazón y tarde o temprano va a salir esa herida podrida. Entonces, ya para concluir, si tú quieres que haya un cambio en esta sociedad, tienes que empezar desde ti y tienes que empezar desde tu hogar. No es el colegio, no es las profesiones, es tu hogar. Y tu hogar, así seas tú y tus hijos, es tu hogar. Y tienes que protegerlo y cuidarlo. Muchas gracias, no les voy a quitar más tiempo. No sé si tienen alguna pregunta.